El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Buenos días a todos. Seguimos leyendo el Evangelio de Marcos. Y con la lectura del día de hoy, cerramos el capítulo número 10. Y así Jesús se acerca a Jerusalén. Acuérdense que cuando empezamos a leer el Evangelio de Marcos este año, lo empezamos cuando Jesús sube a Jerusalén. Hemos venido leyendo la subida de Jesús a Jerusalén. Y ya Jesús está en Jericó. Jericó queda como a unos 20 kilómetros de Jerusalén. Está ya a la entrada de Jerusalén. Y es ahí donde Jesús va a realizar el servicio por excelencia. Entregar su propia vida para la salvación de todos. Es allí donde va a vivir la pasión y la muerte. Y la semana pasada estuvimos conversando que el cristianismo o los cristianos tenemos una visión del sufrimiento desde la persona de Jesús de Nazaret. Y que el sufrimiento se ofrece a Dios. El sufrimiento se hace un servicio porque lo ofrezco por mi propio bien y lo ofrezco por la salvación del mundo. Ahora nos podemos preguntar: ¿quién ofrece? ¿Quién tiene la capacidad de ofrecer? Y nos lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos: el sumo sacerdote o los sacerdotes. Dice Pablo: todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. ¿Quién es el que ofrece los sacrificios? El sacerdote. Entonces, en todos los que estamos aquí, el único que puede ofrecer el sacrificio soy yo solo, y ustedes quedan como la guayabera. ¿Pueden o no pueden ofrecer ustedes los sacrificios como sacerdotes? ¿Por qué?
porque todos somos sacerdotes. Cuando nos bautizaron, nos ungieron con el Santo Cristo, y allí el sacerdote dijo: y serás de ahora en adelante sacerdote, profeta y rey. Ustedes son sacerdote, gozan del sacerdocio real por Cristo, el sacerdocio del bautismo. Por eso ustedes pueden ofrecer sus sacrificios. Y después viene el sacerdocio ministerial, que es el sacramento del orden, que está al servicio del sacramento del bautismo. ¿Cuál sacerdocio es más importante? ¿El del bautismo o el del sacerdocio ministerial? El del bautismo, porque el sacerdote, el hombre se ordena sacerdote justamente para servirles a ustedes, Entonces, ir tomando conciencia que sí puedo ofrecer a Dios mis oraciones y sí puedo ofrecer a Dios mis sufrimientos, no solo por mi propio bien, sino por el bien de todos, porque yo gozo, gracias al sacramento del bautismo, del sacerdocio, el sacerdocio real de Cristo. Sobre las lecturas del Evangelio del día de hoy, están bastante interesantes y tienen muchos detallitos que podemos ir mirando para descubrir en él algunas palabras que nos puedan iluminar. Estamos hablando del ciego Bartimeo. Se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar. Les estuve hablando a ustedes de la última de las libertades. Hay una libertad en nosotros que nadie nos la puede quitar. Y decíamos que se llama la libertad de tomar la actitud frente a una determinada situación. Yo decido qué actitud tomo frente a. Esa decisión nadie me la quita, es mía. Y la vamos a ver en el ciego. Cuando él oye que es Jesús el que va pasando, él toma una actitud desde el margen, desde la orilla. Y la actitud fue gritar. La actitud fue llamar a Jesús desde lo marginado, desde la periferia, desde la ceguera, desde el sufrimiento. Y la gente le empezó a mandar a callar, cállate la boca. Empezaron a marginarlo aún más. Y a pesar de que la gente lo mandaba a callar, él toma la actitud de seguir gritando más duro. Esa libertad nadie te la quita a ti. Nadie te la quita. Tú tienes la libertad de tomar tus actitudes en tus momentos de marginación, en tus momentos de humillación, en tus momentos de ceguera, en tus momentos de sufrimiento. Ahora Jesús mira o oye al ciego. ¿Qué dice el Evangelio? Oye. Jesús no mira al ciego. Jesús oye al ciego. Lo que nos puede estar indicando esto es que Jesús tiene sus oídos atentos a los que están marginados, a los que están ciegos, a los que están sufriendo. Y esa es una actitud propia de Dios. Acuérdense de la zarza ardiente cuando Dios se le apareció a Moisés. Dios le dijo: he oído el clamor de mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo. Por lo tanto,
Jesús tiene la capacidad de oír a aquel que está marginado, tiene la capacidad de oír a aquel que está sufriendo. Jesús tiene un oído fino, afinado para esa situación. A pesar de la bulla, del ruido, de la gente, Jesús puede llegar, su oído puede llegar a. Después viene Jesús y dice, Jesús se detuvo. Eso es muy bonita, esa actitud de Jesús. ¿Se acuerdan de la hemorroísa? Cuando la hemorroísa toca a Jesús y Jesús siente que sale una fuerza de él, dice Jesús se detuvo. ¿Se acuerdan de los discípulos de Emaús que van sufriendo? Jesús empieza a caminar con ellos y en un momento Jesús se detiene y les pregunta, ¿de qué vienen hablando por el camino? Jesús se detiene. Eso significa muchísimo, el detenerse, el detenerse. ¿Saben cuáles son una de las críticas que el pueblo de Dios le hace a los sacerdotes ministeriales, incluyéndome a mí? Es que cuando nos hablan no nos detenemos. Padre, vengo a hablar con usted, y el padre sigue hablando, sigue caminando. Ajá, dígame, hija, y ni le mira la cara. No se detiene. Y eso nos lo critican mucho a nosotros. Padre, pero párese, padre, que le estoy hablando. Véame a la cara que le quiero hablar. Es que estoy apurado. No le interesas. Jesús se detiene. Esa es una actitud excelente. Jesús se detiene. Y cuando Jesús se detiene, manda a llamar al hombre. Dice, llámenlo. ¿A quién le está hablando Jesús allí? A los que le mandaron a callar la boca. Porque Jesús se pudo haber acercado a él. Pero Jesús no se acerca porque está educando, está formando. Ustedes que lo mandaron a callar, vayan y cambien la actitud. Dejen de gritar, dejen de humillar y dejen de mandar a callar al que sufre, al que está marginado. Cállense la boca y estiren la mano. Cállate la boca y acércate al que está sufriendo. Es la enseñanza que les está dando. Y ahí nos podemos evaluar nosotros. Cómo nos encanta hablar. Y poco nos gusta acercarnos. Ahora, cuando la gente se acerca al ciego, hay una palabra interesante, es que le dicen ánimo. Y en un momento, en un domingo, estuvimos hablando del significado de la palabra ánimo, que es una palabra que está dirigida al alma, a la esencia del ser humano. Por lo tanto, la palabra que le comunican al hombre que está sufriendo es directamente al alma. Y comentábamos el domingo pasado que el dolor más profundo es el dolor del alma. Cuando el alma se cansa, cuando el alma llora, cuando el alma se quiebra. Y quizás esa era la condición del ciego. Tenía dolor en el alma, tenía sufrimiento en el alma, y las palabras fueron directamente al alma. La primera sanación es al alma. Ánimo, levántate, actívate. Y ahí vemos la sanación inmediatamente. Pegó un brinco, se puso de pie y tiró el manto a un lado. Recupera un vigor con una palabra, con un gesto. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice que vea. Ahora, ese hacer ver al ciego Bartimeo antes de entrar a Jerusalén
es una gran enseñanza para sus discípulos que han venido subiendo con Él y todavía no han sido capaces de ver lo que realmente es Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan cuando empezaron a subir el camino? Que los samaritanos le impidieron la entrada a Jesús. Y Santiago y su hermano le dijeron a Jesús: vamos a mandar a bajar fuego del cielo sobre ellos. Y Jesús se vuelve y los regaña. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Jesús le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia? Y después Jesús dijo: vamos a Jerusalén, donde voy a sufrir, donde voy a ser golpeado. Y después se le atravesó Pedro y le dijo: tú no vas para Jerusalén. Y le dijo Jesús: Pedro, piensas como los hombres, ponte detrás de mí, ocupa tu puesto. Y se acuerdan cuando Juan venía de camino hacia donde estaba Jesús y en el camino se encontró a un hombre expulsando demonios. Y le dijo Jesús: en el camino vimos a un hombre expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y Jesús le dijo: no se los prohíba. Ven que los discípulos todavía no han logrado ver realmente a Jesús de Nazaret. No han logrado todavía comprender y están a punto de entrar a Jerusalén, donde va a ser maltratado y humillado el Maestro. Por lo tanto, Jesús está diciéndole a los apóstoles: abran los ojos. Y el domingo pasado leíamos cuando ya Santiago y su hermano Juan veían: ya estamos cerca de Jerusalén, ya viene el tiempo de la gloria y tenemos que ponernos pilas para no quedarnos por fuera. Y le dijeron: te queremos pedir algo, Jesús. ¿Qué quieren pedirme? Que cuando estés en tu gloria me pongas a mí a tu derecha y a mi hermano a tu izquierda, pidiendo privilegios, pidiendo poderes. Y le pone ahí de ejemplo al ciego: ¿tú qué quieres? Y el ciego no pidió privilegios y no pidió poderes, simplemente que vea, que pueda ver, que pueda comprender. Es lo que pide este hombre. Y es ahí donde Jesús: vete, tu fe te ha salvado. Por la fe, y lo hemos venido diciendo de distintas maneras, para ser discípulo de Cristo se necesita la fe. Llegaré a ver y a entender a Cristo realmente desde la fe. Y dice allí el Evangelio: recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Se hizo discípulo de Cristo. Y ahora en Jerusalén este ciego va a ver cómo sufre Jesús. Y lo más seguro es que va a entender el sacrificio de Cristo. Y todavía los apóstoles no han entendido. Porque cuando llegó al momento del sufrimiento, todos se fueron corriendo. Pedro lo negó. Uno se quedó cerquita y lo agarraron y en el forcejeo quedó desnudo y se fue corriendo. Todos lo abandonaron. Ver, realmente ver. Entonces estamos mirando el domingo pasado cuando Jesús dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y lo dijo entrando a Jerusalén. El servicio más grande que Cristo hizo no son las multiplicaciones de pan, no son los milagros de sanación, no son las visitas a las casas. Ese no fue realmente el gran servicio de Cristo. El gran servicio de Cristo fue su sacrificio. Y por su sacrificio es que nosotros fuimos sanados. Ese es su gran servicio por la humanidad. Entender esto y pedirle a Dios esa gracia. Nos podemos preguntar hoy entonces, nosotros que somos discípulos, nosotros que tenemos fe en Jesús, ¿no estaremos más ciegos que Bartimeo? Y decimos que vemos, porque viendo no podemos ver.
¿No será que estamos más ciegos que Bartimeo? Y no hemos logrado entender que ser discípulo de Cristo se traduce en un servicio de amor. Nos podemos preguntar, para tratar de llevar el texto a nuestra realidad, y preguntarme, ¿qué me puede decir a mí este texto? Los maridos que están aquí, los esposos que están aquí. Cuando tu esposa está a la orilla, cuando tu esposa no logra ver, cuando tu esposa no logra comprender, cuando tu esposa no logra hacer, la mandas a callar la boca, le gritas y la humillas. O al revés, esposas, cuando tu marido tiene alguna limitación, o cuando tu marido no logra entender o no logra comprender, porque los hombres somos medio brutos de vez en cuando, le empiezas a gritar y a humillar y lo mandas a callar la boca. Tomas la actitud de esa gente que venían en el camino, aún siguiendo a Cristo, le gritas y le callas y le mandas a callar la boca, aún viniendo los domingos a misa. Papá y mamá que tienen hijos, que están creciendo, no han logrado comprender la vida, no han logrado entender muchos procesos, están en un proceso de formación y tú no logras comprender eso y los maltratas físicamente, los maltratas verbalmente, los humillas, les gritas. Hijos con tu papá y con tu mamá, porque tienes más fuerza, porque tienes más vigor, porque vives en otra época distinta a la de tus padres, que quizás tus padres no logran entender. Le gritas a tus padres, le humillas a tus padres, los mandas a callar la boca, le zapateas, le golpeas, quiebras, rompes, desobedeces. Y los nietos y los hijos con los abuelos, con estas señoras mayores, con estos señores mayores que ya por los años tienen demencia senil, ya no se recuerdan de muchas cosas y les tiembla la mano hasta para llevarse la cucharilla a la boca y te desespera y le gritas porque no logras entender ni comprender la edad adulta. Entonces, ¿hasta qué punto somos nosotros esas personas que vienen subiendo con Jesús y no logramos comprender al que sufre? No logramos comprender al que está marginado y se nos hace más fácil pegarle 4 gritos, mandarle a callar la boca para que me deje en paz, para que me deje tranquilo. Si estamos en ese nivel, estamos más ciegos que Bartimeo. Estamos mucho más ciegos que Bartimeo y somos incapaces de servir al que sufre. Entonces, ¿estaremos nosotros en la capacidad de entrar a Jerusalén con Jesús? Necesitamos tener la vista abierta, o mejor dicho, necesitamos recuperar la mirada para poder entrar a Jerusalén. Porque es que allí vamos a ver el sacrificio por excelencia, el sacrificio de la cruz. En la iglesia hay grandes hombres y mujeres. San Juan de la Cruz, lo pueden buscar ustedes en internet. San Juan de la Cruz. Las Teresas, Santa Teresa del Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús. Una del siglo pasado que se llama Edith Stein. Hombres y mujeres. Pero tenemos unas más cercanas y más cercanos, abuelos y abuelas que viven en la casa de ustedes, han logrado entender el sacrificio de la cruz. Y lo viven en el silencio y ofrecen el sacrificio. Entonces pidámosle a Dios esa gracia, la gracia de
abrir la mirada. Dice, Señor, ¿qué quieres? Cuando Dios me pida, ¿qué quieres? Pide, Señor, que pueda ver, que pueda entender, que pueda comprender, porque eso te va a permitir alcanzar muchas cosas. Eso te va a permitir no tropezar en la vida. Hay una canción que dice, Bartimeo tú, Bartimeo yo, todos somos Bartimeo. Todos tenemos algo de ceguera. Y solo Jesús es el que nos puede hacer ver, comprender. Amén.